Amables amigos y amigas que nos ven a través del Mochilero 1413, hoy me encuentro con Geltrudis. Ella es una persona que ha convivido aquí en Mesa Grande y su madre también fue parte importante de esta historia en Mesa Grande. Relátenos un poco sobre un poco de lo que fue parte de aquella historia de Mesa Grande. Muchas gracias, Nahum, y muchas gracias por la oportunidad. Créame que desde el 83 que yo nací aquí en Mesa Grande, con mucho orgullo le puedo decir que yo soy hija de Mesa Grande. Aquí nací, aquí crecí, pues, y aquí vivo. Parte de la historia, pues, que nosotros vivimos y convivimos ya exactamente con lo que fue los campamentos en esta comunidad, pues fue bastante productiva. A la vez, pues, como parte, pues siempre he comentado con muchas personas, algunas personas pues ya gozan de la paz del Señor, no porque hay historia, aquí hay un documental enorme, en esta comunidad pues hay una historia bastante grande. Créanme aún que en aquellas épocas y en aquellos tiempos, yo soy hija de 2 hijos de Mesa Grande. Y la verdad, pues mi mamá tenía una historia bastante bonita. En esa época, cuando vinieron acá los primeros salvadoreños en el 81, a los 2 años después nací yo. Pero sí, mi mamá ya tenía los 2 primeros varones. Y qué bonito, ¿verdad? Porque ella nos contaba que ella vendía y compraba ahí en los campamentos. Nosotros estábamos aún muy pequeños y mi papi pues era el que recolectaba bastante leña y la vendía ahí para los campamentos para que las señoras cocinaran. De hecho, pues mi hermana, la menor que mí, en el 85, nació ahí en el hospitalito en los campamentos. Entonces, ella se sentaba con nosotros y nos contaba muchas historias. Y pues de hecho, mi hermana es bastante blanca y bastante gordita. Entonces, la gente le decía aquí en Mesa Grande que se la habían cambiado los salvadoreños. Y bueno, esa es alguna parte de las anécdotas, ¿verdad? Entonces, ya cuando nosotros estábamos grandes y alguna que otra vez que entramos ahí a estos terrenos, pues nos dimos cuenta de muchas cosas que existen, que ya solamente hay algunas estructuras, pero el recuerdo y la historia pues no quedó ahí, quedó en el corazón de los habitantes de Mesa Grande, de los hijos de Mesa Grande, y esto es lo más bonito. De hecho, pues mi mamá ya no, hace más de años, ¿verdad?, de que ella pues partió de este mundo, pero el legado que ella nos inculcó y nos dejó, pues es mucho más de lo que algunos salvadoreños desconocen. A través de este medio, pues de repente algunos se la reconocen. Ella tenía comadres. Hasta la última vez, en el 2019, ella tuvo la visita de las comadres de allá de El Salvador. Y qué bonito. Esos encuentros pues motivaban y nos alegraban mucho como familia saber de que mi mamá pues fue una persona bastante participativa y bastante servicial con ellos. De hecho, mi mamá dio clases con el proyecto Prodere. A través de los refugiados y a través de ACNUR y SEDEN vino ese proyecto acá a la comunidad, donde se podía poner a leer y a escribir las personas mayores que no habían tenido la oportunidad de culminar con los estudios primarios. Entonces mi mamá dio clase por muchos años. Ella nos decía que las capacitaciones se las daban en Villanueva. E incluso no solo ella, habían personas colaboradoras de San Juan, de Platanares, del Gran Sal, de Santa Marta, que ahora son señores y son señoras, de Sabana Larga. Entonces, como era el corredor, ¿verdad?, que tenía los refugiados, como era el corredor que tenía los campamentos en Mesa Grande, entonces también ellos aprovecharon este gran proyecto. Créame que Alba Leticia Ochoa, ella fue muy amiga de mi mamá, nos contaba que nosotros estábamos pequeñitos y a ella le tocaba que llevarnos a las capacitaciones. Entonces, ella era una de las manos que siempre apoyó a mi mamá para nosotros porque estábamos chiquitos. Y muchas cosas, pues, ella nos contaba
me tocaba que ir a vender, decía, para el sustento de la casa, para que ustedes comieran. Pero luego yo venía y pues me iba hasta la escuela, ya los maestros ya no estaban ahí, a impartirle clases a los jóvenes. Y de hecho, ella muchas veces decía que los soldados en el retén que tenían, siempre le hacían el alto, porque ella caminaba de noche y en esta comunidad no había luz eléctrica. Entonces yo le preguntaba y no le daba miedo, no decía. De hecho, verdad, yo desde chiquita he sido bastante, que a mí me gusta la historia y me gusta recalcarla de donde venga. Y me decía, no, ¿y cómo me iba a dar miedo? Me decía así, de hecho, ustedes caminaban conmigo y también los muchachos. Entonces, en ese plan, pues ella siempre trabajó, ella siempre fue colaboradora de esta comunidad, colaboró con salud, casi siempre fue voluntaria del centro de salud, después con Visión Mundial, con el voluntariado. Y por eso es que para mí pues me enorgullece ser hija de esta gran mujer. Y ahora que se acerca el 15º aniversario ya de lo que son los encuentros de los repatriados para El Salvador, hay mucho legado en esta comunidad. Hay mucha gente pues que ya no está con nosotros, otros que no colaboran porque ya son personas pues que, como le digo, las fuerzas ya no le alcanzan. Pero sí, me imagino que si nosotros continuamos con la lucha, nosotros continuamos haciendo historia, no va a quedar en un simple encuentro o un pedazo de Mesa Grande. Esto tiene que continuar, tiene que seguir. Recuerde que nosotros somos otra generación, vienen más generaciones y esto pues es muy bonito. Yo le puedo decir a cualquiera, el que no tiene historia pues no tiene sentimiento para vivir. Entonces mi mamá decía, el que no vive para servir no sirve para vivir. Por eso la casa de mi mamá, que ahora es mi casa, ahí siempre fue acogedora para todo el mundo. Ahí ella le sirvió tanto a los salvadoreños como a los soldados. Me contaba que ella le lavaba la ropa a los soldados, le ganaba una mínima cantidad porque ellos no ganaban mucho sueldo en ese tiempo, ¿verdad? Y ellos le consumían bastante de lo que ella producía. Por ejemplo, ella hacía pan, ellos se lo compraban, hacía tamales, lo compraban, destazaba cerdo, se lo compraban, hacía queso, se lo compraban. Y eso es muy bonito. Recuerden de que en estos encuentros viene mucha gente que no conoce la historia. Y esto es lo principal, esto es el alma de los encuentros, conocer la historia, conocer de que Mesa Grande económicamente tal vez o desarrollada no la tenemos, pero porque no queremos. Pero a futuro pues nos puede traer mucho provecho, nos puede traer mucha visión el poder compartir con nuestros hermanos salvadoreños. Realmente es impresionante escuchar la historia de personas y sobre todo de su mamá, que fue un legado especialmente porque ella fue testigo de cuando llegaron aquí a Mesa Grande nuestros hermanos salvadoreños. Así es, ella fue testigo pues en ese entonces y lo que ella expresaba lo vivió, que fue lo más bonito, ¿verdad? Ahora nosotros es que contamos, pero imagínense, cuando ellos nos contaban las historias, revertía desde lo más profundo cómo ellos pudieron atender a los salvadoreños con amor, con especialidades, con lo que ellos pudieron, con lo que ellos tenían, sobre todo los recursos, pues. Aquí había mucha materia prima, que en ese tiempo, pues, ellos supieron valorarla. Y esto es lo bonito, y de estos recuerdos es que nosotros tenemos que vivir, que compartir, que darles el procedimiento debido, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros debemos de recalcar que la historia pues no es corta, la historia es larga, la historia es fundamental. Y solo los pueblos que no tienen historia son los pueblos que no progresan, tampoco los pueblos que no culminan con la visión. Y qué bonito pues que Mesa Grande es la sede para esto, donde Honduras es mucho más grande, mucho más fuerte, pero ¿quién no quisiera tener el privilegio que tiene Mesa Grande, verdad?
Realmente es impresionante la historia. Uno se queda así como quien dice perplejo, ¿verdad? De ver cómo verdaderamente Mesa Grande guarda una gran historia y que con estos convivios nos ayuda a mantener la hermandad entre los dos países. Así es por eso que es participativa, es cultural, porque no nos aferramos a una sola cosa, nos aferramos a muchos puntos y esto pues es lo más bonito que podemos vivir. Concentrarnos en aquello pues que nos mejora cada día, que nos lleva a ser grandes. Recuerde que no es grande aquel que nació en cuna de oro, lo que el más grande es aquel que el cerebro pues le da prioridad y le da continuidad. Por eso yo recuerdo que cuando se fueron los últimos salvadoreños, ya estaba yo en tercer grado. Y de hecho, la profesora Ángela Marina Coto era la maestra. Pues. Aún recuerdo yo las lágrimas de la profesora cuando ella se despidió de los últimos salvadoreños. Esto fue muy bonito. El aprovechamiento que se dio y también el agradecimiento. Porque si ustedes recuerdan aún cuando esa época que se fueron los últimos salvadoreños, yo estaba bastante pequeña, pero aún recuerdo de que la gente se quedó haciendo veladas, haciendo actos, haciendo cosas conmemorativas, pero no le tomaron en cuenta lo que realmente querían, porque parecía que se quedaban cortos, ¿verdad? Porque recuerde que ya cuando se fueron los últimos salvadoreños, este lugar quedó desolado, quedó como abandonado, que incluso muchas personas le han dicho que es la ciudad perdida. Y a mí en lo personal, pues casi no me compite o no me gusta, ¿verdad? Ese nombre porque no puede ser una ciudad perdida, ¿verdad? Pero como ya se quedó desolado, se fueron los salvadoreños que motivaban, que ponían tanto ambiente, y ya quedamos solo nosotros, entonces mucha gente yo la escuchaba de acá por el Valle de Sencenti que venían para la ciudad perdida. Y entonces todo esto pues marca una gran historia, todo esto pues es productivo. Y vamos al 15º evento, como le comentaba, y pues nosotros queremos llegar mucho más allá. Ojalá pues llegar a ser los últimos habitantes de Mesa Grande con esa misma historia, ¿verdad? Porque eso es bonito, pues recordar. Recuerde que recordar es volver a vivir. Bueno, muchas gracias, Geltrudes Gutiérrez, ¿verdad? Vázquez. Vázquez, ¿verdad? Geltrude Gutiérrez, ella es la viva memoria de Mesa Grande, Honduras, porque el que olvida su historia y no convive con su historia está dispuesto a volverla a repetir. El Mochilero, 1413.